Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Elbuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos grabando una tarde. Con nosotros está el maestro Jorge López Reyes. Y la verdad es que quien no lo conozca, le recomendamos que se acerque a ver su trabajo, a su trayectoria de cerca. Y seguramente alguno de ustedes, si es que eres abogado o abogada de Oaxaca o estudiante en formación, fue tu maestro en alguna de las clases de la maestría o bien de la licenciatura. Maestro Jorge, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, José Antonio. La verdad, muy contento. Paula, gracias por la invitación a su programa, un programa bastante fresco, bastante novedoso y con dos jóvenes con, de verdad les auguro, un éxito muy, muy fuerte en su trayectoria y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. El gusto es nuestro. Gracias por aceptar esta invitación y queremos comenzar con una pregunta. ¿Quién es Jorge López Reyes de manera académica y de manera profesional? Bien, muchas gracias. Su servidor, soy egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cursé la licenciatura, después una maestría en Ciencias Penales y actualmente concluyendo el doctorado en Ciencias Penales en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Tengo 20 años en el ejercicio profesional, concretamente en la labor jurisdiccional, que es lo que a mí me ha motivado, orillado todos estos años desde esta trinchera del ejercicio de la jurisdicción. Y como persona, bueno, pues soy una persona, considero bastante accesible, con los pies en la tierra, ubicado, y me gusta mucho interactuar a través de la academia, es algo que me ha caracterizado a la par de la labor jurisdiccional. En su momento, dadas las circunstancias, en el año 2007, cuando inicia el sistema acusatorio penal acá en Oaxaca, se me da la oportunidad de poder empezar a formar a las nuevas generaciones. Y producto de esas generaciones son ustedes. Cuando empezamos ese sistema ya en el año 2006, 2007, nos decían, este va a ser un cambio generacional, se dará una brecha generacional. Y de verdad, pasados los años, vamos viendo los jueces de ese entonces, de la primera generación, cómo efectivamente hoy estamos viviendo un cambio generacional. Y muestra de ello, pues son ustedes, este programa que de verdad llega sobre todo a la juventud, a los jóvenes estudiantes de Derecho. Y en ese afán, pues esta tarde quisiera platicar un poquito tanto de mi persona, de lo que hago, pero también de un tema de alguna manera jurisdiccional como es los momentos de la audiencia de juicio, los más importantes. Claro, yo no quiero terminar esta primera parte, esta parte introductoria para que lo conozcan, sin antes preguntarle. Yo sé que usted en este momento es candidato para esta próxima elección judicial. Quiero que nos hable de eso, candidato a qué cargo y cómo lo vamos a encontrar en la boleta. Muchísimas gracias. Efectivamente, estoy como candidato a magistrado de tribunal colegiado de apelación en materia mixta. Soy el número 28 en la boleta rosa. ¿Por qué? ¿Por qué me postulé para este cargo? Primeramente, porque la labor de un magistrado o magistrada consiste en revisar el trabajo que hace un juez, ¿no? Tiene que analizarlo, revisarlo para determinar si es correcta o incorrecta la decisión que ha tomado el juez. Entonces, en lo personal, pues ya me desempeñé como juez de sistema acusatorio varios años, cerca de 13 años en el estado de Oaxaca y concretamente pues en el sistema acusatorio oral. Entonces, eso me da oportunidad de tener las habilidades, considero, la experiencia de conocer el sistema para estar en condiciones ahora sí de pretender asumir un cargo de esta naturaleza, de esta delicadeza, de esta importancia, que requiere varias cosas, entre ellas, pues capacidad, experiencia y sensibilidad y sentido humano, que es lo que considero es el plus que hoy se requiere, que la sociedad necesita y que es uno de los motivos de la reforma judicial. El pueblo, ¿no? El pueblo sabio, como se le dice hoy, pues necesita realmente hacer este ejercicio de elección de las personas que van a resolver los conflictos legales. Perfecto, bueno, ahora sí que vamos a entrar en materia.
La idea de esto es que no solo lo conozcan en cuanto a que usted nos cuente de su carrera, de su trayectoria, sino también que lo puedan palpar a través de la exposición de un tema, ¿no? Entonces, justamente como usted hace un momento hacía referencia, lo que nos trae aquí a reunirnos es hablar de la etapa de juicio y sus momentos más importantes. Entonces, yo quiero comenzar con una pregunta y es, ¿qué es la etapa de juicio o cuál es la función y la finalidad de la etapa de juicio, maestro? Bien, muchas gracias. Fíjense que la etapa de juicio es, dentro de las etapas, considero la más compleja de todas. Cuando inicio como juez en el sistema acusatorio, no empiezo como juez de control. Yo empecé como juez de la etapa de juicio oral. Era el juez más joven en ese entonces, en el año 2007, de la terna de jueces. Todos mis compañeros ya tenían una trayectoria como jueces, excepto yo. Yo había sido mucho tiempo oficial administrativo, secretario judicial, secretario proyectista. Y cuando me designan como juez oral, integro tribunal con varios compañeros de mucha experiencia que ya habían sido jueces. Entonces, para mí era algo, la verdad, que yo la sufrí en su momento. Hoy les quiero decir a los jóvenes que escuchan este programa que qué importante es construir tus sueños, construir tus anhelos, tus metas, pero construirlas aterrizando esas ideas. Qué importante es ir trabajando en el día a día, tener muy claro qué es lo que quieres, uno, en la vida, profesionalmente, espiritualmente, como persona, porque todos tenemos áreas que trabajar todos los días. Claro. Y una de esas áreas definitivamente también es el área profesional. Entonces, inicié dentro del Tribunal de Enjuiciamiento conociendo esta etapa, la etapa de juicio oral, que se considera, lo digo yo de una manera muy sencilla, muy llana, como la etapa donde se viven a flor de piel todos los principios del sistema acusatorio. Oralidad, continuidad, concentración, publicidad, todos los principios, en esta etapa es donde se viven a flor de piel. Y es trascendente porque en esta etapa se va a resolver de manera definitiva la situación jurídica del imputado frente a la ley. Se decide, ¿se absuelva o se condena? Entonces, tomar una decisión de esa naturaleza en la vida de una persona sometida a un proceso es bastante delicado. Muchas gracias, maestro. La verdad es que parte de esta sección especial que hemos creado de Conoce a tu candidato o candidata es básicamente pues llevarle a la ciudadanía un poco de la labor judicial, un poco de la labor profesional, de lo que nosotros hemos hecho desde la práctica privada, pero también de ustedes quienes forman o formaron parte de la judicatura y ahora están pues de nuevo, como dicen, renovando votos, ¿no? Queriendo renovar los votos. A mí me gustaría preguntarle, ¿quiénes son las personas, procesalmente hablando, que intervienen en esa etapa de juicio? ¿Y cuál es en sí el rol de cada uno de estos? Desde luego que lo sabemos, pero queremos que quede un poquito más claro para toda la ciudadanía y para estudiantes de Derecho. Claro. Desde luego que en esta etapa hay un principio fundamental que es el principio de imparcialidad. En la etapa de juicio, el juez que vaya a conocer de esta etapa no debe tener conocimiento previo del asunto, a diferencia del sistema anterior, donde el juez podía conocer desde la etapa inicial, preliminar de investigación y era el mismo que resolvía. En esta etapa no. Cuando inicia este sistema yo me hago esta pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué un juez que va a resolver en la etapa de juicio en sentencia, por qué no debe conocer de etapas anteriores? Y la respuesta es esta, porque se requieren ojos nuevos que no hayan conocido, que no estén impregnados de alguna tendenciosidad, de algún prejuicio sobre el asunto que van a tener en sus manos al momento de abrirse esa audiencia de debate. Y de verdad que es asombroso. Cuando inicié con mis primeras audiencias, 2007, 2008, para mí fue una experiencia novedosa el hecho de, uno, estar en una audiencia en vivo, ¿no? Tener frente a ti al imputado, tener frente a ti a la víctima, tener frente a ti a una persona de carne y hueso que está pasando por un problema legal difícil, que lo que quiere es una solución,
que lo que quieres es confiar en las personas que van a resolver ese asunto, donde tienes una víctima, sobre todo en el fuero común, víctimas de carne y hueso. He tenido la oportunidad de fungir como juez en el sistema acusatorio a nivel local y después como secretario en un tribunal colegiado de apelación precisamente, y hasta hace unos días, hace unas semanas, como secretario auxiliar de ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de conocer los dos fueros, me ha dado la oportunidad de conocer la diferencia entre el fuero común y el fuero federal. Y puedo decir que una gran diferencia es esta: en el fuero común tenemos víctimas de carne y hueso, personas que han sido agredidas físicamente, en su integridad, personas que han sido afectadas en su patrimonio, personas que han sido afectadas en su dignidad. En tanto que en el fuero federal, la verdad de las cosas es que la mayor parte de los delitos siempre son cometidos en perjuicio, en agravio de una persona moral, como es la sociedad, el Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, Claro, Pemex, etcétera, ¿no? Entonces es una gran diferencia. Pero fíjate que tener víctimas de carne y hueso, tener imputados frente a ti en una audiencia, te permite algo muy importante, que es humanizarte. ¿Qué significa esto? Ponerte en los zapatos del otro y de la otra. Es abrir la ventana y asomarte a un problema que, si bien es cierto, es ajeno a ti, que tú vienes como tercero imparcial a resolver, más cierto es que es lo que conocemos comúnmente como el drama penal. Las personas que están involucradas en este conflicto, que muchas veces, en verdad, es porque han perdido la conciencia en esos 5 minutos, cuando una persona comete un delito. Es porque en esos 5 minutos perdió la conciencia, la realidad de las cosas. Y ya que están ahí involucrados en el asunto, es terrible lo que viven. Lo mismo que una víctima, de verdad, todo el pesar que lleva como persona, como familia, el impacto social, etcétera, ¿no? Que ustedes como penalistas definitivamente saben, ¿no? El derecho penal, pues lo que busca es tutelar bienes jurídicos, esos valores que son muy importantes para la sociedad y que pues nos toca de este lado ser quienes los tutelen, quienes los cuiden, quienes hagan concreta esa necesidad de aplicar la ley, pero con justicia y sentido humano. Claro, es entender que cuando el derecho penal actúa es porque, como usted bien lo dijo, hay bienes jurídicos tutelados y estos se entienden por los derechos más importantes para la sociedad, que son tan importantes que el legislador tiene la obligación de crear justamente normas que lo que hacen es llegar a sancionar estas conductas que traen como peligro la lesión a estos bienes jurídicos tutelados. O sea, no estamos hablando de derechos simples, de derechos que para algún sector de la población puedan ser importantes y para otros no, sino derechos que de forma hegemónica la sociedad considere como los más relevantes, ¿no? Y también es importante, hace un momento lo que usted decía del tema de la imparcialidad, y a mí me viene una pequeña pregunta. Por regla general se establece que sabemos que no puede generar o ser parte del tribunal de enjuiciamiento ningún juez que haya tenido conocimiento previo. Sin embargo, también hay una discusión entre qué pasa con los jueces de control que tuvieron conocimiento previo, pero respecto a una revisión de una medida cautelar, en donde no se alega el fondo del asunto, sino únicamente riesgos procesales y su acreditación. ¿Qué piensa usted al respecto en eso? Bien, hay criterios ya establecidos, en este caso, por los tribunales colegiados sobre todo, ¿no? En donde le dan mucha importancia al hecho de que un juez que haya conocido de algún acto previo al juicio ya está impregnado de un sesgo, lo que conocemos como contaminación, que esa palabra la verdad nunca me ha gustado, decir que el juez está contaminado, no es tan agradable, pero es la tendencia, lamentablemente. En lo personal, no soy partidario de esa postura. Considero que un juez en realidad sí podría tener ese prejuicio, siempre y cuando en etapas, en actos previos a la audiencia de debate, hubiera tenido ya conocimiento del hecho. Cuando se tiene ese conocimiento de la parte medular del hecho, considero que ahí sí
definitivamente el juez ya tiene un sesgo. Y es que sí, pasa, Sí, sucede. claro. Fíjate que las audiencias, y es lo que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? A diferencia de un sistema escriturado, un sistema que nos permite, como es el sistema oral, que afortunadamente pues ya lo vamos a tener en materia civil, familiar, ya lo tenemos en materia mercantil, y bueno, afortunadamente es un gran avance, es una gran tendencia. Tiene muchas ventajas un sistema oral. ¿Por qué? Porque te permite ese contacto social que tanto anhelamos para estar en condiciones de mejor resolver. Todo habla en una audiencia, la actitud, el gesto, la mirada, la forma de expresarse, todo habla. Y por eso considero que es muy importante la experiencia en la persona juzgadora, porque en la medida que vas percibiendo en el día a día, en las audiencias, te vas dando cuenta, vas adquiriendo un sentido común, que como dice un maestro es el menos común de los sentidos muchas veces, ¿no? Sí. Pero ese sentido común habla. Cuando me ha pasado en audiencias donde la actitud del imputado, la forma en que te dice las cosas, denota sinceridad, que es uno de los aspectos hoy en día a valorar en una declaración, en un testimonio, el tema de la espontaneidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como seres humanos hablamos no solamente con la boca, hablamos con los gestos, la mirada, la actitud, la forma de hablar, el tono, la postura, una serie de factores que tenemos que ir tomando en cuenta. Es cierto, el juez no es psicólogo definitivamente, ¿no? Pero ese sentido común que te va dando la habilidad, la experiencia, el día a día, definitivamente que constituye un acervo que te va a servir el día de mañana para estar en mejores condiciones de resolver. Entonces, yo soy partidario de que se requieren personas juzgadoras, jueces, magistrados, ministros, pero que tengan carrera judicial, en verdad, porque eso es un plus que se necesita. Sí, también hablábamos en este episodio que acaba de salir con la maestra Chong respecto de la vocación, ¿no? Porque no será lo mismo que lo que un postulante, abogado, haga en su día a día, a tú estar en una sala y que tú esperes a las partes y que te expongan pues algún hecho y que lo tengas que resolver, ¿no? O que al final pues es la colisión de los derechos que se deben ponderar. Exacto. Y alguno va a estar pues de alguna manera inconforme, ¿no? Siempre, eso siempre va a suceder. Y es lo interesante porque no solo en este momento que estamos próximos a votar, a escoger a nuestros próximos juzgadores, no solo es escoger a través de trayectoria profesional o incluso trayectoria pues también académica, porque pueden haber excelentes académicos, excelentes abogados postulantes, pero justamente lo que decía el maestro José Antonio y la maestra Rocío Chón, se trata de vocación. Puede ser excelente, no sé, abogado, defensor, asesor jurídico, pero tener la vocación para ser juez es otra cosa. Fíjate que esto me da oportunidad de hacer esta reflexión. En el sistema oral, que es donde mayormente me he desempeñado, te da ese plus del que hablo, porque no hay como involucrar los sentidos en una audiencia. El hecho de estar ahí de manera abierta, en presencia de las partes que comentaba hace rato José Antonio, bueno, ¿quiénes son esas partes? El imputado, la víctima, el asesor de la víctima, el Ministerio Público que acusa, el defensor, porque pues hablamos hoy de un binomio inseparable como es el imputado y su defensor. Claro. No puede entenderse un juicio sin la presencia de un defensor ahí técnico que conozca del sistema. Pero qué importante es involucrar los sentidos. Qué importante es hoy tener en día abogados, abogadas preparados y que además tengan muy en claro a qué se viene al juicio. Al juicio se viene a convencer. Al juicio se viene a traer una hipótesis de cómo ocurrieron los hechos. Es bien interesante cómo en un juicio tú escuchas una postura, que es la del Ministerio Público, del órgano que acusa respecto de un hecho que se le imputa a una persona. Escuchas una versión. Escuchas por su parte la versión del defensor y cómo tienes que sopesar entre estas dos versiones para ver cuál es la que te convence. No puede haber empate.
Eso es lo interesante en un proceso penal, en un juicio, que al momento de dictar sentencia, aquí no puede haber empate. O crees o no crees, te convence o no te convence. Entonces, un tip que yo les doy mucho a los abogados, cuando tenemos la oportunidad de platicar, de dialogar en foro, en la academia, es venir muy claro, con el objetivo muy claro. Porque si titubeas en tu postura, en tu hipótesis que traes, definitivamente no vas a convencer. Tienes que traer una versión, sobre todo, creíble, convincente, que sea capaz de mover la estructura mental del juez como para decir, si es cierto, dudo que esta persona haya cometido ese hecho. Y permítanme comentarles una pequeña anécdota así, muy, muy breve, de lo que me pasó en una audiencia, donde era una vinculación a proceso, esto no era un juicio. Un joven de escasos 19 años que lo habían detenido en flagrancia por haber cometido un robo a una casa-habitación. El hecho era el siguiente, que él había saltado una barda bastante alta y al haber saltado esa barda es como se pudo meter a la casa y robar varias pertenencias. El tener presente ahí al imputado de frente, un joven de 19 años, ¿no?, de un contexto, porque eso también lo logras advertir en una audiencia, el contexto sociocultural de una persona lo puedes advertir desde cómo viene vestido, desde el color de la piel, desde varios aspectos como si es grueso, si es delgado, muchos factores, ¿no? Entonces era una persona definitivamente de un estatus social muy bajo, ¿no? Un joven muy mal vestido, muy flaco, como decimos vulgarmente, y además chaparrito. Entonces, cuando el MP empieza a dar su versión de que este joven brincó una barda bastante alta, dije, pues solamente que fuera Superman. Su versión no me convence del Ministerio Público. Las máximas de experiencia me revelan que una persona en estas condiciones, por favor, ¿cómo va a brincar una barda de más de 2 metros? Y estoy viendo este muchachito que a duras penas se sostiene de pie, ¿no? Pero cuando proyectan como evidencia una grabación de cámaras, que ya ven que ahora tenemos pues en las casas, los vecinos, etcétera, pues en la casa había una cámara que había hecho una grabación. Y grande fue mi sorpresa que aun cuando en blanco y negro se proyectan las imágenes momento a momento, cómo se ve que en la calle va pasando este muchacho, que volteo a ver y definitivamente la vestimenta era la misma, la complexión era la misma, la forma de caminar, de sentarse, tú dices, es él definitivamente, es él. Ahora ver cómo en la imagen va caminando como quien va midiendo, ¿no? Hace un primer intento por acercarse, por brincar la barda, no lo logra. Segundo intento, toma más fuerza y una elasticidad sorprendente en el tercer intento que dije, este sí es Superman. En el video ahí estaba plasmado la manera en cómo se impulsa con una agilidad tal que brinca la barda. Entonces, te digo, es sorprendente cómo en audiencia el hecho de involucrar los sentidos te permite muchas veces llegar a esa verdad a la que aspiramos, ¿no? Y una sugerencia que siempre hago a los abogados, sobre todo en juicio, es la siguiente también. Como juzgadores, algunos somos muy visuales, algunos vemos una imagen y se nos queda impregnada. Otros son más auditivos, escuchan alguna frase, alguna música, alguna expresión, algún nombre y se les queda impregnado. Otros son kinestésicos, aprenden a través del movimiento. Qué importante es distinguir qué tipo de personalidad, de persona juzgadora tienes ahí enfrente. En lo personal soy más visual. Entonces, la sugerencia que siempre hago es, van a encontrar muchos jueces, juezas visuales. Apóyenlos. ¿Cómo? Mostrando alguna ilustración, algún video, alguna imagen. La imagen dice más que 1000 palabras. Y en un juicio, una imagen, una fotografía, un video, ¿cómo te puede ilustrar y cambiar el panorama? Como me sucedió en este caso. Si me contaran, este muchacho brincó esta barda, lo veo y no lo creo.
Pero ya con una evidencia de esta naturaleza, pues definitivamente resulta convincente. Entonces, en un juicio el tema de las imágenes, de los videos, etcétera, ayuda, abona bastante. Y se requiere eso, mucha creatividad. Entonces, una exhortación, siempre una invitación es a ser creativos. El sistema y en el abogado necesita eso, tener una creatividad. Ojo, no estoy hablando de malicia, no, estoy hablando de creatividad. ¿De qué formas puedo hacer para convencer a la persona juzgadora? ¿No? Y creo que eso tiene relación incluso con el primer momento en donde las partes dan a conocer su proposición fáctica al tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Los alegatos de apertura, que muchas veces cuando nos los enseñan es como el título, primeramente, ¿no? Posteriormente la narración de los hechos. Pero yo sí le quisiera preguntar, o sea, desde su experiencia, ¿qué consejos podría dar a todas las personas que nos están observando, que son abogados postulantes, respecto a este primer momento de acercamiento y de exposición, como lo son los alegatos de apertura? Bueno, quisiera decirte, antes de abordar la respuesta, lo siguiente. Fíjate que pues llevo prácticamente 20 años en materia procesal penal. Yo no me considero penalista, me considero procesalista penal, que son cosas bastante diferentes. Y ustedes que les encanta el penal, pues lo saben diferenciar muy bien. Me gusta el procesal porque en el procesal se define el camino, el proceso es el cómo. Es la manera a través de la cual logras un cometido, llegas a una meta. Bueno, en este camino, en esta ruta que se traza, pueden suceder muchas cosas. En lo personal, en la carrera a mí no me gustaba la materia penal, definitivamente. Y eso obedeció a que yo tuve muy malos maestros en materia penal. Y hoy me doy cuenta de lo siguiente. Qué importante es tener buenos mentores, qué importante es tener buenos maestros que te inspiren, que te motiven, porque tenemos dos clases de maestros, unos que te inspiran y otros que te marcan de manera definitiva como para decir por ahí, no. Mejor me salgo de la carrera, ¿no? Sí, a veces tenemos muy malas experiencias, pero ¿por qué no tenemos esa vocación? Para ser docente también hay que tener esa vocación de compartir el conocimiento. El conocimiento tiene que ser para compartirse, si no, no sirve, no es útil. Entonces, a mí me gustaba mucho el procesal, tenía muy buenos maestros en materia procesal civil y familiar. Mi anhelo era llegar a ser juez en materia familiar. Mi primer juzgado, donde empecé cosiendo expedientes, pinchándome los dedos con esas agujas capoteras que afortunadamente ya con el sistema acusatorio pues pasaron a la historia. Mi primer juzgado en materia familiar. Mi tesis la hice en materia familiar, mi tesis de licenciatura. Mi especialidad, la primera especialidad que cursé fue en materia familiar. Entonces anhelaba ser juez en materia familiar, me gustaba mucho ver los conflictos familiares y de alguna manera proponer una solución legal a esos conflictos familiares. Sin embargo, por azares de la vida, se me da la oportunidad de ingresar al Poder Judicial del Estado de Oaxaca y pues era para estar en una sala en ese entonces en materia penal, ¿no? Entonces las salas, los magistrados, pues se encargaban de revisar lo que hacían los jueces en materia penal. Decía yo, no, hablar del dolo, de la culpa, definitivamente no es lo mío, no es mi tema. Y es ahí cuando entiendo algo muy importante, que el amor es un acto de voluntad. ¿Qué significa esto? Que tú te enamoras de aquello que decides enamorarte. Te puedes enamorar de una persona, te puedes enamorar de un objetivo, te puedes enamorar de una carrera, te puedes enamorar de un trabajo, te puedes enamorar de infinidad de situaciones, cosas, personas, etc. Y entonces empiezo a ver lo que es la materia penal y la materia procesal penal estando en esa sala penal. Yo dije, voy a estar aquí solamente 6 meses. Concluidos esos 6 meses, me retiro. Me quedé 17 años, ¿no? ¿Pero por qué? Empecé a ver que en el derecho penal, como decía Paula, estaban en juego valores muy importantes como la libertad, valores muy importantes por lo que hace a la víctima como su dignidad, su patrimonio, el hecho de que la víctima muchas veces lo que quiere es ser escuchada,
¿no? Quiere un desahogo muchas veces, que la autoridad le haga caso, le voltee a ver. Y sentí ahí esa necesidad de involucrarme en la materia procesal penal. Y de verdad que para mí fue un parteaguas en la vida, ¿no? Hasta la fecha, afortunadamente, es un estrés, la verdad, revisar un asunto, porque lo es, ver sus pros, sus contras y tomar una decisión, porque es un acto bastante delicado. No se trata de una estadística más, jamás debemos ver un asunto como un número más, como un expediente número tal más. No, tenemos que ver el asunto como un problema real en donde una persona de carne y hueso está acusada, donde una persona de carne y hueso, que muchas veces es la víctima física, ha sufrido un pesar. Y es necesario darle una solución la más adecuada al caso. Pero para eso pues se requiere, la verdad, mucho análisis del asunto, sopesarlo, revisarlo. Muchas veces analizarlo 1, 2, 3 veces, ¿no? En este caso hago alusión a una de mis mentoras también, que es la maestra Gloria Sarubí Rojas, que fue una jueza del sistema tradicional que integró en su momento el Tribunal de Enjuiciamiento, una mujer de 25 años como jueza del sistema tradicional. Y mi querida maestra se le ocurre meterse al sistema acusatorio, ¿no? Entonces para ella fue un choque mental muy fuerte, claro. Pero tenerla como compañera de jueza a mí me ayudó muchísimo porque me transmitió su experiencia y compartir la experiencia significa, soy tu guía para que no te equivoques. Y me doy cuenta también de eso, que en la vida personal y profesional necesitamos mentores. Y es una reflexión que hago a los jóvenes estudiantes para que si no tienen mentores los busquemos. Claro. No, hay muchas personas que ya han pasado por experiencias que te pueden decir por ahí sí, por ahí no. Te sugiero esto, te sugiero lo otro. Un buen consejo, claro, siempre es importante. Entonces, pues, para tomar una decisión siempre hay que sopesarla 1, 2, 3 veces para pues, que sea la decisión la más adecuada al caso concreto, ¿no? Sí. Sí, pues realmente eso es básicamente lo que nosotros hemos platicado, ¿no? Cuando se discute un asunto y se busca la estrategia, pues muchas veces se piensa a la postre, ¿no? Por ejemplo, en juicio he tenido oportunidad con asuntos con otros 3, 4 defensores y cada uno lleva su teoría del caso y yo digo, bueno, si a los 4 representados pues los están queriendo sentenciar en coautoría, pues eso significa que, al menos yo creo, que nos debemos defender los 4 y tenemos que trazar la estrategia a los 4 defensores, porque si yo le digo al tribunal, oiga, ¿sabe qué? Pues es que mi cliente no estuvo ahí, anduvo de viaje en el partido del Mundial, pero el otro dice, no, pero es que este que iba manejando, pues era el cliente de aquel, ese no hizo nada, nosotros sí. Pues aunque me quieras echar la mano, ya nos tiraste la teoría del caso, ¿no? Entonces sí, pone uno la estrategia, pero siempre dice, bueno, pero si la fiscalía llegase a encontrar tal circunstancia, ¿qué podría pasar? Pero si la fiscalía encuentra un video ahí, porque en toda la investigación nunca se supo, pero el mero día del desahogo, ya que está terminando el desfile probatorio, encuentra un video donde hay una versión que sí está corroborada por parte de ella. Tenemos que ir pensando qué se puede poner como estrategia y en todos los pros y los contras, ¿no? O sea, realmente no nada más es hacerlo por hacerlo, sino debe estar pensado y debe tener un fundamento, porque al final yo supongo que como jueces habrá quien iba y exponía y usted decía, bueno, es que pues ni cómo ayudarle, ¿no? Ni al imputado ni al defensor, porque de plano pues a lo mejor no tiene una base argumentativa para, pues sí, para sostener lo que está llevando al tribunal o a la sala. Y a mí de eso que acaban de explicar ustedes me viene otra pregunta a la mente.
¿Es necesario que la defensa traiga una teoría del caso alternativa o únicamente bastaría, por así decirlo, con una insuficiencia probatoria? O sea, para ustedes como juzgadores, ¿qué se les hace más sencillo analizar así? Fíjate que no hay una respuesta absoluta a la pregunta, porque aun cuando los casos que tenemos sean parecidos, en realidad nunca hay casos iguales, ¿no? En toda la experiencia que he tenido, en verdad me sorprende que todos los casos siempre tienen variantes, ¿no? Y entonces yo admiro muchísimo el trabajo que hace un abogado defensor, el trabajo que hace un MP como operadores, porque no es lo mismo de verdad analizar un asunto desde una postura de persona juzgadora a todo el trabajo previo que tiene que hacer un defensor o un ministerio público en idear. Siempre he considerado, sobre todo cuando platico con los jóvenes, he tenido la oportunidad de charlas propedéuticas para la licenciatura en Derecho, y siempre les digo, el trabajo que hace un jurista, entendiendo por jurista la persona que se dedica al estudio del derecho, es un trabajo analítico, netamente. A diferencia, por ejemplo, de un arquitecto, donde pues vemos un trabajo final como este, un edificio muy, muy bonito, con acabados, etcétera, ¿no? El trabajo que hace un defensor, un ministerio público, un juez, es distinto. Es un trabajo meramente analítico. Trabajamos con ideas, trabajamos con argumentos. Y en un juicio lo que pesa más es un buen argumento. Entonces tenemos que aprender a construir buenos argumentos, que lamentablemente es una carencia que traemos de la universidad. Si revisamos nuestros currículum, las materias, que existen dentro de la carrera, son muy pocas las que se dedican al tema de la argumentación jurídica, al tema de la construcción del caso, al tema de trabajar casos hipotéticos. En la escuela, sobre todo en mi generación, se nos enseñó mucho que la carrera de Derecho era memorizar conceptos, ¿no? Y en la medida que memorizabas conceptos, pues vamos, tenías 10 de calificación y mención honorífica, pero la realidad es otra. Cuando en una audiencia tienes un abogado, un asesor, un MP que no sabe construir un argumento, cuando tienes un juez que no sabe dar un argumento al momento de sentenciar, ahí te das cuenta de que traemos una seria carencia de formación. Y hoy día lo que necesitamos es voltear a eso, al tema de la argumentación, a dar buenos argumentos convincentes en audiencia, sea cual fuere tu teoría, incluso una teoría alternativa que en ese momento saques de la manga cuando veas que las pruebas del Ministerio Público definitivamente no dan para lo que tú pretendes, pero trayendo un argumento que de verdad convenza, definitivamente que logra el objetivo. Entonces, todo esto nos hace ver eso, nos hace reflexionar eso. Qué importante es hoy en día poner atención al tema de la argumentación jurídica, dar razones. Decía un magistrado, uno de mis mentores, que le hago mucha promoción últimamente, el magistrado Geminiano, decía él lo siguiente: el proceso es un acto de razón. ¿Qué significa esto? Que en una audiencia el Ministerio Público te va a dar razones por las cuales considera que la persona que tenemos ahí cometió el delito. El defensor te va a dar razones por las cuales dice, no, no es cierto, él no lo cometió o aquí no hay un delito. Y el juez al momento de resolver, también te tiene que dar razones por las cuales dice, absuelvo, condeno. Entonces, eso es razones, razones, razones. Y es nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Maestro, a mí me gustaría hacer una pregunta respecto, ya en esta etapa de juicio, ¿usted qué considera? Evidentemente ya nos respondió, hay que analizar caso por caso, pero ¿qué nos podría decir respecto de la declaración del acusado en la etapa de juicio? Wow, es un arma poderosísima. El imputado puede defenderse de muchas formas, siempre lo he dicho, y necesitamos ir rompiendo los esquemas. Pensamos que el imputado la única manera que puede defenderse es trayendo pruebas.
a un juicio. Y no necesariamente. Un imputado puede defenderse hablando, declarando. Puede defenderse haciendo él mismo preguntas, incluso a las personas que deponen en su contra, al policía, al testigo que dice que lo vio, que también es una forma de defenderse. Y traigo a colación un caso verídico que me pasó hace unos años en Matías Romero, un joven de escasos 23 años, que apenas si tenía la instrucción primaria, ¿no? Por determinados motivos se va a Estados Unidos de mojado a trabajar, y cuando regresa, pues lamentablemente se ve involucrado en un delito de homicidio. Lo acusan de un homicidio a otro joven de su comunidad. Entonces, tener ahí en juicio a un joven de 23 años te hace reflexionar toda una vida por delante, acusado por un delito en donde la pena mínima de 12 a 25 años, acusado además con una calificativa que iba a aumentar la pena de 30 a 40 años, o sea, qué difícil. Y me sorprende cuando en ese juicio este joven de escasa escolaridad, de una comunidad semirural como es Matías Romero, de repente está inquieto en audiencia, ¿no? Y eso me hace parar en ese momento la audiencia. A ver, permítame. ¿Sucede algo, joven? Le pregunto al imputado que está ahí. ¿Le pasa algo, joven? ¿Le sucede algo? Estaba interrogando el Ministerio Público al perito que le tomó las muestras químicas de rodisonato de sodio para determinar si encontraron secuelas, indicios de que él disparó el arma de fuego, ¿no? Ese momento es cuando él se pone inquieto. Y le pregunto, ¿le pasa algo? Y me dice, sí, quiero saber si puedo hacer preguntas. Joven, ¿usted quiere hacerle preguntas al perito que está aquí presente? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto, desde luego. Claro que sí, como dice el maestro Quintino Cepeda, ¿no? ¿Cómo no? Adelante, ¿no? De eso se trata, eso es un juicio, ¿no? El imputado puede defenderse de muchas formas, entre ellas incluso haciendo preguntas al perito, al testigo. Y grande es mi sorpresa cuando le digo, pero antes de eso, porque tenemos que garantizar el derecho a una adecuada defensa, que toda decisión que tome la persona acusada sea una decisión consciente y además informada, ¿no? Permítame que le asesore su abogado si es prudente, si es contraproducente o no, que usted haga preguntas. Receso, y después del receso dice la defensora, sí, mi cliente, mi defendido, va a hacer preguntas. Adelante, su derecho. Y me sorprendió cuando el joven le empieza a hacer preguntas sugestivas, hasta eso. Oye, ¿verdad tú, dirigiéndose al perito, verdad que me tomaste unas muestras cuando yo estaba en la cárcel? Porque le habían detenido después de los hechos, lo llevaron a la cárcel del pueblo, a la cárcel municipal, y dice, sí, yo te tomé unas pruebas cuando estabas en la cárcel. Pero verdad que me dijiste, pon tus manos acá, y señala sus manos, ¿no? Como le dijo, pon tus manos acá, ¿verdad que así me dijiste que hiciera? Y la perito en ese momento se ve comprometida a responder, porque en un juicio pues hay que decir la verdad de las cosas, claro, definitivamente, o hacer que los testigos digan la verdad de las cosas. Y dice la perito, sí, yo te dije que extendieras las manos. ¿Y verdad que nunca me pediste permiso para tomarme esas pruebas? Y la perito se pone blanca. No quería responder. Le tuvimos que decir, perito, está usted protestado en términos de ley. Contéstele al imputado. Y dice, sí, sí es cierto, no pedí tu permiso. ¡Zas! ¿Qué pasó? Pues que el propio imputado logró demostrar que esa prueba era ilícita, ¿no? ¿Qué manual de contrainterrogatorio ni qué cosa, ¿no? Definitivamente. Yo ahí también, perdón por las preguntas, ¿no? Sí. Es un ejercicio muy interesante porque José Antonio y yo aprendemos mucho. Entonces, obviamente sabemos que el acusado tiene la posibilidad, tiene este derecho material de poder defenderse a través, pues, de su propia voz. En ese sentido, al momento de realizar preguntas, el acusado
¿tiene o no que seguir los lineamientos base que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Por qué digo? Porque obviamente va a venir el acusado a preguntar y la contraparte objeción. Y hay criterios distintos. Hay tribunal de enjuiciamiento que dice, en efecto, esta pregunta pues está mal realizada por esto, y hay otro que dice no. Entonces, a su consideración, ¿qué sucede ahí? Qué interesante pregunta, ¿no? Y hasta capciosa. Fíjate que regreso a lo elemental. ¿Qué se debe aplicar en juicio? Sentido común. Sentido común. ¿El imputado es una persona que conoce, que sabe de estas técnicas de litigación? Definitivamente no. ¿Lo va a aprender en esos 5 minutos de receso que le dé asesoría a su abogado o su abogada? Definitivamente no. Segundo, ¿qué aspiramos, qué buscamos en un proceso? Sobre todo en este sistema de oralidad, ¿no? En lo personal, pues me estoy postulando para Tribunal Colegiado de Apelación, y valga el comercial, ¿no? Boleta rosa número 28, por favor, porque en el Tribunal Colegiado de Apelación el 80% de los asuntos que vemos son asuntos de naturaleza penal, ¿no? Por eso. Entonces, considero que el imputado, pues muchas veces es una persona de a pie. Llama la atención que el derecho penal definitivamente parece que está dirigido a las personas de a pie. Difícilmente vamos a tener a personas de cierto estrato social en un juicio. Los vamos a tener desde luego, pero son casos muy, muy específicos, muy contados. La mayor parte de delitos, pues vamos, es una realidad, ¿no? Claro. De que lo cometen personas de pie, que desconocen estas reglas de litigación, de objeciones, preguntas prohibidas, preguntas permitidas. ¿Y a qué voy? ¿A qué aspiramos al proceso? En el proceso aspiramos a encontrar una verdad, a esclarecer los hechos. ¿Y qué mejor forma de esclarecer los hechos? De darle oportunidad a los directamente involucrados en el asunto para que puedan intervenir. Entonces, mi postura definitivamente es no ser tan radical, no ser tan tajante, no ser tan legaloide, de decir, no, vamos a objetar las preguntas del imputado. Por favor, tenemos que tener los pies en la tierra, y eso creo que, lejos de abonar a esclarecer los hechos, constituye un obstáculo de formalidades, ¿no? Hoy tenemos que darle mayor importancia a la esencia del proceso, que es esclarecimiento de los hechos, a temas de formalidades, como en este caso. Habrá otras que sí, definitivamente, cuando los operadores son los técnicos, los que conocen del asunto, cuando la pregunta es objetable, cuando no. Pero al imputado, pero a la víctima, no, definitivamente también tenemos que ponernos en sus zapatos. Claro. Gracias, maestro, por su respuesta. Realmente es esto que usted comenta, igual a mí me hace mucho ruido, en el sentido de que pues, el derecho penal está dirigido, pues al final es una forma de control, si se quiere ver de una manera muy radical. Sin embargo, toda esta acción punitiva, toda esta pretensión punitiva del Estado es desatar a la maquinaria del Estado, ¿no? En contra de una sola persona. Y cuando no tenemos perspectiva de género, cuando no tenemos formación en derechos humanos, o en esta que hablamos de la interculturalidad, pues hay personas que históricamente han pertenecido a grupos o sectores pues que de alguna manera han sido menos beneficiados. A mí me gustaría preguntarle, ¿ha tenido usted algún juicio, algún debate en el cual pues el imputado, bueno, en este caso ya el acusado o la víctima pertenezcan a algún sector, de manera que se tengan que hacer modulaciones o ajustes para que se pueda desahogar una audiencia? Fíjate que sí. Lo que más me ha movido, le soy sincero, es cuando cuando fungí como juez de oralidad, víctimas, niñas, niños y adolescentes. Nuestro sistema procesal, y no solamente el penal, sino todos los sistemas procesales, son adultocentristas. ¿Qué significa esto? Que se hicieron pensando en el adulto.
no se hicieron pensando que podemos tener víctimas, niñas, niños y adolescentes. Y más cuando en este sistema, por ejemplo, todavía no está bien explorado el tema de la prueba anticipada, tratándose de niñas, niños y adolescentes, que debiera ser así, evitar que un niño que ha sido víctima de alguna agresión a su dignidad, a su inocencia, que es lo más sagrado que se tiene, obligarlo a que venga a declarar una vez ante el Ministerio Público, que vuelva a repetir la historia con la perito psicóloga, que vuelva a venir a decir la historia un año después ante un tribunal de enjuiciamiento. Eso es revictimizarlo. Para eso tenemos la prueba anticipada. No hay necesidad de eso. Pero bueno, lamentablemente muchas veces ocurre. Y cuando empieza el sistema tenemos esta problemática. ¿Cómo tratar a niños, niñas y adolescentes que vienen ya sea como víctimas o como testigos de los hechos? Tuve varios asuntos donde los únicos testigos de los hechos eran niños. En verdad que la sufría muchísimo porque me di cuenta de lo siguiente. No basta ser persona juzgadora. Necesitas mucha especialización para determinadas áreas. No es lo mismo tratar, dirigirte a un adulto que dirigirte a un niño. Tienes que generar, para empezar, un nexo, un lazo de confianza, hablarle de tú, buscar las palabras sencillas, adecuadas en torno a su contexto, permitir el apoyo de alguna persona especializada, psicólogo, asistente, que logre que el niño hable, declare, diga, etc. No tenemos cámaras de GESEL, es una realidad, son pocos los estados que tienen una cámara de GESEL, que es pues aquellos vidrios donde el niño está hablando y no ve que lo están grabando, que lo están viendo. Eso sería fabuloso que tuviéramos esas cámaras en todas las instancias, procuradurías, fiscalías, juzgados, etc. Entonces, ajustes razonables, definitivamente en tratándose de niñas, niños y adolescentes, hoy es una necesidad. Debemos seguir trabajando en esto. Y dos, que se requiere una especialización en esa área. De verdad, yo soy muy respetuoso del trabajo que hacemos jueces y juezas, pero me doy cuenta de esto. Necesitamos especialización para determinadas áreas, definitivamente. Yo quisiera cerrar con una pregunta, y es un magistrado de apelación que hace respecto a la resolución, a la sentencia que se emite en juicio. Bien, la finalidad de un tribunal colegiado de apelación, en este caso en Oaxaca, materia mixta, es la siguiente: revisar a conciencia el trabajo de un juez de primera instancia. En este caso, pues estamos contendiendo 9 mujeres y 4 varones para 3 cargos, ¿no? En este caso del Tribunal Colegiado de Apelación. 2 serán mujeres y 1 varón, tomando en cuenta que pues hoy por el tema de darle mayor oportunidad a las mujeres, pues será de esta manera. Y pues lo que se hace en un tribunal colegiado de apelación es eso, revisar la decisión del juez para ver si fue una decisión correcta, adecuada, pegada a la ley. Y si no lo fue, revocarla o modificarla. Todo esto pues definitivamente es todo un proceso también de análisis, de acuciosidad, porque hay que ser muy, muy cuidadoso, reflexivo, ver todas las aristas para lograr eso. Hoy necesitamos que la población recupere la confianza en las instituciones encargadas de la aplicación de justicia. Hubiera sido ideal que esta reforma no solamente abarcara a jueces, magistrados y ministros, sino que también abarcara a las fiscalías, a la policía, todos los operadores que tenemos que ver con el tema de justicia. Pero bueno, con algo se empezó, que son las personas juzgadoras. Entonces, definitivamente es una oportunidad hoy para la población, una alta responsabilidad de que vayan y voten, porque ¿qué pasa si no tenemos jueces preparados? Todos podemos caer
en el campo del derecho penal como víctimas o como imputados. Nadie está exento. Claro. ¿Y cómo vas a confiar en una persona que no tiene experiencia en este ramo, que fue muy popular haciendo TikToks para mostrarse y muchas veces hasta vamos a caer en extremos, ¿no? Cuando lo que se necesita es experiencia, capacidad y sentido humano. Son 3 factores que a mi consideración son una mezcla, son pilares para ser buena persona juzgadora en el tema de magistrados o magistradas. Entonces, este 1 de junio es una gran oportunidad para la población que lamentablemente pues desconoce qué hace un juez, qué hace un magistrado, y nos obligan a salir de nuestro escritorio, a salir detrás de la computadora donde hemos estado mucho tiempo y decir, yo soy esta, este es mi trabajo, estas son mis cartas, este es mi perfil, y pedirles el voto de confianza. En lo personal yo pido ese voto de confianza también para el día de mañana poder fungir como magistrado, planilla boleta rosa número 28. El 28 es el número de la suerte, el 8 es el día de mi cumpleaños, un 8 de mayo ya próximo. Entonces, definitivamente es una oportunidad para pues también conocernos. Gracias por esta ventana que abren ustedes a su público para poder llegar a ellos y presentarnos con ellos. Gracias a usted por el tiempo, por las experiencias, y la maestra Paula y yo pues siempre vamos a estar agradecidos. En lo personal yo tengo tiempo de conocerlo, usted a mí no, yo a usted sí, yo a usted lo he visto en muchas ponencias, he aprendido mucho, yo se lo digo aquí en público. Gracias, a mí gracias. Eso no me da pena, al contrario, de muchas personas hemos nosotros pues incursionado en esto, ¿no? Es un camino muy largo, pero realmente es un gusto saber que hay personas preparadas, que hay personas que saben lo que están haciendo, porque yo no me imagino postulándome, yo no sé qué haría, me volvería loco de verdad. A la primera ya me correrían, en serio, porque no es cualquier cosa. Maestro, ¿nos podría dar sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir, lo pueda buscar? Sí, claro que sí. Estoy desde luego en Facebook como Jorge López Reyes, y también tenemos TikTok, pero pues procuramos no bailamos, ¿no? No, hasta ahorita no nos hemos visto en la necesidad de bailar. También estamos en Instagram, igual como Jorge López Reyes. Son páginas públicas que hemos abierto, y pues desde luego que ojalá nos puedan seguir en este caminar, que pues llevamos varias semanas ya en esto, y pues eso, pedirles la oportunidad de que puedan voltear hacia nosotros y confiar de que este 1 de junio podamos tener personas con convicción de servicio. Creo que toda profesión no es más que ciencia y técnica al servicio de la sociedad, ¿no? Recuerdo las palabras en mis primeras clases, porque las primeras clases, los primeros días son muy significativos en la vida de todos, en la vida de todas. Hay frases que se nos quedan. Una de ellas de mis maestros era la siguiente, decía: jóvenes, el derecho es una herramienta que sirve para hacer el bien, pero también sirve para hacer el mal. ¿De quién depende? Depende de aquel que lo tenga en sus manos. Y ustedes hoy tienen esa oportunidad, nos decía, de empezar a brevar, a prepararse para que el día de mañana sean herreros de la justicia, ¿no? Y eso es lo que queremos ser. Qué padre. Espadines de la justicia. Pues muchas gracias, en verdad. Muchísimo éxito, maestro. Y la finalidad de que hagamos este tipo de entrevistas con los candidatos, sobre todo, es para no solo darlos a conocer, porque también hay que entender que ustedes han tenido una vida de preparación. Como usted lo acaba de decir, detrás de un escritorio. No tenían la necesidad de ese acercamiento en el sentido de ir por las calles e irse presentando, porque su atención y su tiempo estaba ocupado en otra situación, que es la capacitación y el servicio. Incluso tuvimos un episodio cuando comenzaba todo este tema de la reforma con una magistrada, con una secretaria, donde nos establecían justamente que es algo complicado porque ellas estaban toda su vida
detrás de un escritorio para resolver, para analizar, pero pues ahorita a ustedes les está tocando esto y la finalidad de esto es que las personas allá afuera sepan quiénes son las personas preparadas y aptas, quiénes tienen vocación de servicio, quiénes tienen carrera judicial y los conocimientos suficientes para poder representarnos en este sentido, ¿no? Pues no queda más que agradecerle y pues hasta la próxima.